Hola, ¿qué tal? Buenos días. En primer lugar, agradecer a la Universidad de Mendoza y a los organizadores de este seminario por aceptar la propuesta de mi presentación. Se trata de un proyecto de investigación que está recién comenzando, por lo cual traigo más preguntas que respuestas. Este proyecto viene de la mano de proyectos anteriores en donde he analizado cuestiones que tienen que ver con la desigualdad interregional en Argentina. Eh, bueno, fundamentalmente en ciertas políticas públicas como salud, educación, vivienda, bueno, llegando a la conclusión de que nuestro sistema federal es un sistema muy descoordinado, no hay pautas en el gasto público para estas políticas básicas, de que es un federalismo que en los hechos, independientemente de lo que establece la Constitución, no fija un estándar mínimo, o no existe, mejor dicho, un estándar mínimo en los hechos en materia de políticas básicas, ¿no? Entonces eso me llevó de alguna manera a hacer un análisis comparativo, ver qué es lo que sucede en otras federaciones con respecto a las desigualdades interregionales y cómo tratan de corregirse o no, pero desde una perspectiva constitucional, desde una perspectiva institucional. Bueno, todo sistema federal no se enfrenta a este dilema original que está en la esencia de su estructura, porque es este equilibrio difícil de alcanzar entre la unidad y la diversidad, es decir, entre el principio de autonomía y la dependencia, que podría trasladarse al principio de solidaridad, es decir, de ayuda a aquel que no tiene la autonomía suficiente. Y este dilema federal, ¿no?, surge en el diseño constitucional, en el choque o en el cruce de dos principios constitucionales fundamentales, que son precisamente el de autonomía y el de solidaridad. Está medio loco el mouse, a ver si lo pongo acá. Ahí. Bueno, entonces, desde una perspectiva fiscal institucional, este dilema puede reflejarse a través de los efectos distributivos o los efectos redistributivos de las transferencias federales. Entonces, también tenemos que partir del hecho de que en los sistemas federales existen dos tipos de asimetrías, la política y la constitucional. Obviamente que la constitucional se relaciona con el diferente estatus constitucional que tiene cada entidad subnacional, diferente tratamiento, o no, como en el caso de Argentina, todas las provincias son iguales, aunque de acuerdo al doctor Hernández, desde la incorporación de la CABA, pasa a ser un sistema asimétrico desde lo constitucional. Pero desde lo político no existe federación en el mundo que sea simétrica desde el punto de vista político, es decir, con en idénticos factores políticos, económicos, culturales, de recursos fiscales, etc. Entonces, de ahí es que todos los sistemas federales incluyen, de alguna manera, arreglos institucionales en cuyo diseño surge esta lucha, ¿no?, este choque entre los principios constitucionales de autonomía y de subsidiariedad por un lado, y el de solidaridad y de unidad por el otro. Entonces, bueno, surgen una serie de interrogantes, ¿no es cierto? Cuando vemos estas desigualdades, lo primero que nos preguntamos desde un punto de vista constitucional es ¿cuánta desigualdad se permite en una federación? ¿No? ¿Existe un nivel nacional mínimo que debe alcanzar cada una de las unidades federadas? ¿Cómo han afrontado este dilema los otros países federales, o también tomando, como en este proyecto, países cuasi federales o países regionales? ¿Y qué mecanismos fiscales se han aplicado para alcanzar un nivel nacional mínimo? Si existen mecanismos de solidaridad, cómo se regula jurídicamente o desde el punto de vista constitucional estos mecanismos de solidaridad fiscal, y qué principio predomina en estos sistemas, ¿no? Siempre en este choque, un principio no excluye al otro, sino que hay como cierta predominancia de uno sobre otro. Uno ha de prevalecer, el de autonomía o el de la diversidad. Entonces es interesante observar cómo en los diseños constitucionales y cómo a través de estos principios se impregnan en los sistemas fiscales de cada país, cuando hay coherencia, por supuesto, si es que si están en coherencia, cómo se transmite, digamos, la prevalencia de uno u otro principio. Cómo se concilian en el marco institucional las exigencias de solidaridad nacional y de autonomía subnacional, o dicho de otro modo, cómo proporcionan los sistemas federales un estándar común de protección y satisfacción de los derechos humanos a lo largo y ancho del país, y al mismo tiempo garantizan la autonomía de esos entes subnacionales.
Bueno, este proyecto tiene dos enfoques, como le decía al principio, un enfoque constitucional, primeramente, donde se analizan las disposiciones constitucionales, las reglas constitucionales fijadas en las constituciones. Esto se refiere a lo que alguna doctrina constitucionalista ya vieja ha denominado de Financial Constitution, o la constitución financiera, o la constitución fiscal, que son capítulos enteros en algunas constituciones como la alemana, por ejemplo, dedicada a regular en detalle cómo se distribuyen los recursos entre niveles de gobierno. Hay otras como la norteamericana que no dicen poco y nada, pero eso no quita que tengan una constitución financiera, porque esa constitución financiera va más allá de la constitución formal, ¿sí? Abarca también acuerdos intergubernamentales, los fallos de la Corte, la interpretación judicial que se hagan de las distintas disposiciones constitucionales y de las leyes, ¿no? Este enfoque, ¿no?, parte de esta idea de la constitución financiera. Y el enfoque institucional, bueno, los mecanismos fiscales mediante los cuales las federaciones institucionalizan aquellos principios constitucionales. En esto es meramente descriptivo, no tengo ninguna competencia desde el punto de vista económico como para analizar estos mecanismos, sino simplemente estudiarlos y comprenderlos, y ver cómo en ellos están reflejados los principios de solidaridad y de autonomía desde el punto de vista constitucional. Como caso de estudios he tomado, bueno, los casos de Canadá, de Estados Unidos, México, Brasil y Argentina, las 5 federaciones americanas, y 4 federaciones europeas: Alemania, la alemana, la suiza, las más clásicas, y los estados federoregionales de España e Italia. Bueno, en un seminario de federalismo fiscal no podía dejar de presentar algún esquema con números. De acuerdo al índice de Gini, ¿no es cierto?, podemos observar primeramente que la desigualdad interregional, lo primero que podemos observar es que es elevada, y vemos dos tendencias: la americana por un lado, las federaciones americanas, que si vemos notablemente Estados Unidos ha crecido, y en otras latinoamericanas ha descendido, pero en el contexto general sigue siendo muy elevada. Y las europeas, con fuertes mecanismos de ecualización fiscal, son bajas, pero en los últimos años han ido en aumento. Es decir, que la problemática de la desigualdad interregional afecta hoy por hoy a todas las federaciones del mundo, por lo menos las principales, ¿no es cierto? Como podemos observar, con niveles muy altos en América Latina, niveles bajos en Europa, pero en crecimiento. Entonces, el índice, este índice es de desigualdad interregional de Gini, del ingreso per cápita, sí, sí. Bueno, obviamente, ¿cómo se combate las desigualdades? A través de estos desequilibrios. Tenemos dos tipos de desequilibrios: el vertical y los horizontales. ¿Sí? Los verticales, obviamente, resultado de la diferencia entre ingresos propios y gastos propios entre el nivel central y los subnacionales, y los horizontales, que esto es por ahí a veces lo que, al menos desde el punto de vista constitucional, muchas veces no se presta atención, que son las diferentes capacidades de los niveles subcentrales, que obviamente ambos son se los trata de minimizar a través de transferencias. Y en este estudio comparativo, si bien no he llegado a estudiar todos los 9 casos involucrados, sí he tratado de tomar los casos más paradigmáticos para presentarlos hoy. Vemos dos grandes opciones, y esto es lo que me interesa mostrar, ¿no? Una primera opción es realizar una revisión exhaustiva del desequilibrio a través de transferencias, que pueden ser o bien desde el centro, como pasa en Canadá, un sistema integrado de transferencias con un fuerte sistema de ecualización fiscal, o el caso también más llamativo, incluso de Alemania, que entre las propias regiones, ¿no es cierto? Entre las propias regiones, que son las que entre ellas, a través de las transferencias de los estados o de los Länder más ricos hacia los más pobres, a través de sistemas de transferencias separados, no integrados, como el de Canadá. Y el caso de Estados Unidos, que corrige solo el desequilibrio vertical e ignora los saldos horizontales. Y esto de ignorar o de no dar respuesta a eso tiene su respuesta constitucional, no es una afirmación de tipo normativo, ¿no es cierto? A través de un reparto de impuestos, cada nivel de gobierno tiene sus
sus impuestos, y hay un sistema de asignaciones específicas creadas por el gobierno federal hacia, digamos, cuestiones que el gobierno federal quiere que se inviertan en esas determinadas cuestiones. Entonces, ¿qué respuestas encontramos? Respuestas institucionales según los principios constitucionales, ¿no? Encontramos dos grandes respuestas. Una primera, que es esta, la norteamericana, digamos, no lo considera como un problema a resolver por la federación, la cuestión de los desequilibrios entre las regiones, porque, digamos, la filosofía de esto, digamos, el pensamiento es que el objetivo general de alcanzar una equidad entre las regiones no es un objetivo primordial en una federación. ¿Por qué? Porque prima el principio de la autonomía, el principio de la soberanía de los Estados miembros. Es decir, el Estado federal no tiene por qué decirle, ¿no es cierto?, a los Estados miembros cómo deben gastar y qué deben gastar, ¿no? El objetivo de la equidad horizontal, incluso desde esta perspectiva, es inconsistente con la diversidad regional, el cual constituye una virtud del sistema federal. Este es el típico caso, ¿no es cierto?, de Estados Unidos. Y en el segundo lugar, en la segunda respuesta, una creación de un mercado nacional o espacio económico que conlleva grandes beneficios en términos de economías de escala, de producción, distribución y administración, incluyendo políticas fiscales y monetarias comunes, normas comunes de educación, sanidad, producción y trabajo, y facilidades rápidas de comunicación y transporte, entre otras muchas más, son considerados como beneficios que solo podrían obtenerse, digamos, con el trabajo conjunto de los Estados miembros, y que además es un factor aglutinador, un factor unificante de ese Estado-nación, y esta es la famosa concepción de Canadá y, bueno, principalmente de Alemania. ¿No es cierto? Bueno, como habíamos dicho recién, el sistema de Estados Unidos no tiene subvenciones con propósitos generales para los estados destinadas a lograr una equiparación horizontal. El caso de Alemania es un caso sumamente interesante, porque es donde se ve de mejor manera reflejada esta transposición de los principios constitucionales en un complejo sistema de transferencias y de equiparación horizontal, ¿sí? En el caso de Alemania se hace hincapié en la uniformidad de las condiciones de vida, es decir, que va mucho más allá de establecer un nivel mínimo, un estándar mínimo, que en Estados Unidos se fija de manera fáctica, digamos, ¿no? Siguiendo en esto a Vicky Jackson, digamos, las federaciones post-Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se caracteriza por fijar estándares mínimos en los niveles de vida, ¿no? Fijados por el gobierno federal. Alemania va más allá, digamos, en este aspecto, sino que de buscar una uniformidad en las condiciones de vida. Entonces esta afirmación puede traducirse en una serie de normas constitucionales, específicas y generales, que son muy detalladas, muy complejas también, que impregnan todo el sistema. Entonces el federalismo alemán se caracteriza por un gobierno federal fuerte, uniformidad en la legislación sobre casi todas las cuestiones más importantes, y un sistema fiscal uniforme, la mayoría de las competencias son concurrentes, y el gobierno federal desempeña un papel de coordinación. Pero esto no quiere decir, fíjense que estamos hablando de un gobierno federal fuerte, uniformidad, pero no centralismo, porque no es Alemania no es un sistema central, un federalismo centralista como lo podría ser Austria, por ejemplo, sino todo lo contrario. Y esto se ve justamente en la estructura institucional que tienen, particularmente en una de las instituciones más importantes de la Federación Alemana, que es el Bundesrat, ¿no? Donde están representados los Länder. Es decir, este Bundesrat no es una cámara-senado, sino que es una cámara-consejo, donde los miembros del Bundesrat representan al gobierno, no al Länder, son designados por el primer ministro del Länder, o incluso el primer ministro del Länder puede tomar las bancas e ir a discutir un determinado tema. Es un congreso asimétrico, donde el Bundesrat solo interviene en aquellos asuntos donde están involucrados los intereses de los Länder. Entonces, de alguna manera, este diseño institucional, que no es centralista justamente por la fuerte participación que tienen los estados subnacionales en la decisión de aquellas legislaciones que están fuertemente unificadas, pero no centralizadas por esta participación. Bueno, y algunas conclusiones rápidas para el caso de Argentina, en menos de un minuto.
Nosotros, en ese sentido, viendo esta comparación rápida, Argentina se encuentra, digamos, en el peor de los escenarios. Existen transferencias que apuntan a cerrar la brecha vertical, pero no las horizontales, generando, en mi opinión, digamos, el peor de los escenarios, que ya se habló anteriormente. Las provincias viven de una renta, la gran mayoría, 19 de 24 jurisdicciones, viven prácticamente de una renta, que es las transferencias federales, citándolo a Gervasoni, ¿no?, como provincias rentísticas, sin incentivos para invertir eficazmente en políticas de crecimiento, ni siquiera de políticas sociales básicas. Hay una enorme desigualdad en la previsión, en servicios públicos básicos, salud, educación, que ya están demostrados. Por lo que nos ha hecho la Federación Argentina ni siquiera garantiza un estándar mínimo, ni mucho menos una uniformidad en las condiciones de vida. Entonces, bueno, la idea de esto es generar algunas preguntas claves que debemos responder antes de diseñar un nuevo esquema de reparto. No se observa ningún tipo de coherencia entre el diseño constitucional, que de alguna manera quiso darle al Senado esa preponderancia que tiene el Bundesrat en Alemania, por ejemplo, poniéndolo como cámara de origen en mucha legislación que tenga que ver con el crecimiento armónico de las provincias, que eso pasó totalmente desapercibido hasta la actualidad, la no sanción del régimen de coparticipación, o incluso también que muchas veces se comenta lo difícil que es sancionar el régimen de coparticipación, y cierro acá con dos citas que escuché hoy en las disertaciones del decano, el doctor Zapata, y del rector Luna, ¿no? En primer lugar, decir qué federalismo queremos, por esta incoherencia que existe entre la Constitución y los diseños institucionales reales, y por otro lado, lo que remarcaba el doctor Zapata respecto de la dificultad, ¿no es cierto? Es decir, son temas difíciles que requieren soluciones difíciles. El régimen de coparticipación, como está diseñado en la Constitución, es difícil de lograr, pero tiene que serlo así, tiene que ser difícil, porque es una herramienta que va a permitir no solo los grandes objetivos de la Constitución, en un crecimiento armónico de todas las provincias, sino también incluso como una herramienta para salir de las crisis recurrentes que tenemos en nuestro país. Bueno, he llegado al tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian.